Perfecto. Ahí retomamos la grabación en el último punto donde nos quedamos. Aquí, compartir. Bien. Bien, yo decía, estaba construyendo el ejemplo, te contrato un trabajador para determinar el costo marginal, ese trabajador sale 20.000 pesos, pero lo que tengo que analizar además es en cuánto aumenta la producción, en este caso de los termos, en el mes, ¿no? Me sale 20.000 pesos de sueldo en el mes, ¿cuántos termos puede producir esa persona en el mes o la fábrica completa en el mes? Y yo si yo digo, bueno, a ver, analizo la producción del mes anterior y contrato un trabajador que me sale 20.000 y veo que al final del mes la cantidad aumentó, por ejemplo, en 10 termos, lo que yo voy a tener es que el aumento del costo, el costo marginal sería 20.000, pero el aumento de la cantidad es 10. Entonces, al hacer el cociente, 20.000 dividido 10, tengo que el costo marginal de cada termo es de 2.000. Y ese elemento me va a permitir a mí, justamente, una comparación y una decisión. ¿Qué decisión? Bueno, voy a poder establecer si me conviene o no me conviene tomar un trabajador adicional. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, yo tengo que comparar el costo marginal con el precio de venta, o sea, con lo que voy a obtener cuando venda ese termo marginal, ese termo adicional. Si yo puedo vender los termos a 3.000 pesos y cada termo marginal me sale 2.000, entonces me conviene contratar trabajadores. Ahora, si yo veo que cada termo yo lo puedo vender a 1.500 y cada termo adicional me sale 2.000, entonces claramente no debería contratar más trabajadores. Llegué al punto donde no puedo contratar más trabajadores porque si yo contrato un trabajador más, si bien va a aumentar la producción, pero los ingresos que yo reciba no me van a alcanzar para cubrir los costos vinculados al aumento de la producción. Algunos de estos ejemplos los van a ver posteriormente en las clases en el ámbito de la clase práctica donde se calculan estos temas. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la integración y la empresa, lo que vemos es que la empresa, al participar en un ámbito de integración económica, tiene algunos viejos conocidos, puede acceder a mejores tecnologías de producción, puede acceder a mayor mercado, al acceder a un mayor mercado puede pensar en tecnologías para la producción de una mayor cantidad, mejores tecnologías, puede adquirir mejores y más variados recursos, tiene que tener en cuenta un marco jurídico vinculado no solamente a la nación, sino al intercambio con otros países, y eventualmente se puede beneficiar a partir de mayores posibilidades de financiamiento o de inversión con un mercado de capitales mucho más amplio. Muy bien, hasta aquí entonces el tema de empresa y la integración económica. Y el último tema que vamos a desarrollar, bueno, voy a dar solamente en el día de hoy 3 de los temas, de los 4 temas que tenía pensado. Vamos a hablar un poquito de la demanda, porque ya con esto concluimos un ciclo importante del análisis micro. Hablábamos del mercado en términos del lugar en el que se realiza el intercambio económico y la forma en la que se relacionan compradores y vendedores. Así tenemos, por un lado, el mercado como el punto de encuentro entre los compradores
que aportan ese deseo de comprar o que van a constituirse en la demanda. Y lo que vemos es la capacidad efectiva de ejercer ese deseo, es decir, la posibilidad de no solamente de desear, sino de reflejar ese deseo a partir de, digamos, de una transacción comercial. Digo, podemos desear una Ferrari, pero si no tenemos $200.000 es muy difícil que la podamos comprar. Digo, uno puede desear, pero no necesariamente ese deseo se transforma en demanda. Para que se transforme ese deseo en demanda, tiene que existir la capacidad de compra. Y esa capacidad de compra va a depender un poco de los precios y también va a depender del nivel de ingreso de de los compradores. Por otro lado, el segundo elemento de un mercado son los vendedores o, digamos, que participan en esas relaciones de intercambio. Y justamente los deseos, los vendedores aportan el deseo de vender o el deseo y capacidad de satisfacer ciertas necesidades. En este sentido, por más que yo sea un loco de los autos, que me encantaría diseñar un automóvil de alta gama, de lujo, si yo no tengo ningún conocimiento de ingeniería y no dispongo de las máquinas y no dispongo de un montón de factores productivos y un montón de saberes, por más que yo tenga el deseo de producir el mejor auto del mundo, va a ser muy difícil que lo logre. Entonces, el deseo de vender también tiene que ver con la capacidad con la que cuente el vendedor, en este caso, de conseguir la producción efectiva o hacerse del bien que quiera vender. Entonces, hay algo, digamos, lo que vemos es que tanto en la demanda como en la oferta hay un aspecto volitivo, hay algo de una voluntad que se quiere reflejar en el mercado, pero también es necesario que esté la capacidad de hacerlo. El tercer elemento, y eh, lo que llamamos la señal, es de qué manera se toman las decisiones o de qué manera los compradores deciden si van a ejercer su capacidad de compra y de qué manera los vendedores deciden si van a ejercer su capacidad de venta. Y esto es observando simplemente, bueno, entre otras cosas, el precio. Obviamente lo que estamos presuponiendo es que hay una comunicación en este intercambio entre compradores y vendedores donde se pueden poner de acuerdo en que están hablando del mismo tipo de bien. Digo, uno puede querer comprarse no sé, un automóvil, por ejemplo, de simplemente 4 ruedas y un volante que le permitan ir de un lugar al otro, y tal vez los vendedores están ofreciendo una Ferrari, un vehículo de alta gama. Las prestaciones de uno y de otro son bastante diferentes. Entonces, es necesario un ámbito y es necesaria una instancia de comunicación en la cual tanto compradores como vendedores puedan establecer que están hablando o que están negociando sobre el mismo tipo de bien. Una vez que se produce eso y se sabe de qué tipo de bien se está hablando, estamos hablando de que los compradores saben que van a comprar Ferraris y los vendedores saben que están vendiendo Ferraris, o cualquier tipo de bien del que estemos analizando. Entonces, si sabemos de qué tipo de bien estamos hablando y están en las mismas condiciones y tanto compradores como vendedores están con la certeza, comparten la certeza de que hablan del mismo tipo de producto, entonces únicamente analizando el precio van a saber los compradores si van a ejercer su capacidad de compra y los vendedores si van a ejercer su capacidad de venta. En este sentido, el precio de un bien es la cantidad de unidades de dinero que han de pagarse por una unidad de dicho bien,
y sobre la cual recae la decisión de materializar la compra o materializar la venta y materializar la venta. En este sentido, la variable, el precio es una variable de ajuste, es una variable que suele cambiar o puede cambiar muy fácilmente. Este es una simplificación de la forma en la que se relacionan consumidores como compradores y empresas como vendedores. Y lo que vemos es que en este ciclo los consumidores actúan como demandantes de bienes y servicios, pero actúan como oferentes de fuerza de trabajo. Las empresas actúan como oferentes de bienes y servicios, y las empresas también actúan como demandantes de fuerza de trabajo, por ejemplo, entre otros elementos. Pero lo que vemos es que tanto en el mercado de factores como en el mercado de bienes y servicios existe la posibilidad de un mercado ampliado, y es un mercado en el cual participen relaciones comerciales con el sector externo. Y aquí vemos que tanto las empresas como los consumidores podrían verse beneficiados por acceder a una mayor cantidad de bienes, los consumidores, y a una mayor cantidad de factores, las empresas. Ahora, cuando hablamos de economía, muchas veces hablamos de la demanda, y en este sentido es bueno que podamos tener una idea bastante precisa de cómo es eso de la demanda, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de la demanda. Bueno, cuando hablamos de la demanda hablamos de representación en la cual, o sea, de una forma de representar esa capacidad de compra. Y lo que vemos es que la demanda es esa capacidad de deseo de comprar cantidades específicas de un bien a diferentes precios. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando analizamos un, un grupo social o una sociedad, un país o una economía, lo que podemos ver es que la cantidad que se comercia o la cantidad que estarían dispuestos a comprar, que desearían comprar y que podrían comprar los consumidores, depende del precio del bien. Y por lo general es esa relación. Cuanto menor sea el precio, mayor es la cantidad de unidades que se consumirían de esos bienes. Uno lo puede pensar en ejemplos bastante amigables, por ejemplo, en el caso de la ropa. Uno podría decir, bueno, a ver si la remera está 25.000 pesos y por ahí me compro una cada 5 meses o cada 6 meses, pero si está a 2.000 pesos la remera, por ahí me compro 3, qué sé yo. Entonces, si lo que estamos viendo es que las decisiones de la cantidad que podría comprar una persona o un conjunto de personas depende significativamente del precio. También depende de otros elementos. Por ejemplo, depende el nivel de ingresos de la persona, depende si le gustan las remeras y depende del color del que sea la remera, o sea, depende de los gustos y depende del precio de otros bienes. Por ejemplo, veo que una remera sale 5.000 pesos, pero una camisa o una chomba sale 3.000. Entonces, bueno, por ahí me gustaría una remera, pero lo que veo es que la chomba es más barata, por la razón que sea. Entonces, al final, bueno, veo que decido, pero en función de una elección compleja. ¿Cuál es mi nivel de ingreso? ¿Cuál es el precio del bien? ¿Y cuál es el precio del otro bien? Y ese otro bien, de repente, en este caso de la remera y la chomba, o la remera y la camisa, lo que vemos es que son bienes que podrían reemplazarlo. Y ese en economía tiene un nombre, se llama bienes sustitutos. Ahora,
También estoy pensando en comprarme una remera, pero de repente veo que combina mejor con cierto calzado. Y entonces, a ver, ¿y qué me conviene comprarme? ¿Una remera o unos zapatos? O unas zapatillas, lo que sea. Lo que vemos es que en este caso también puede llegar a depender de otros bienes que ya no son, digamos, no actúan como sustitutos, sino que pueden actuar eventualmente o como complementarios o como bienes alternativos, o sea, gastos alternativos. Entonces, el proceso de decisión de la demanda individual, de la forma en la que decidimos todos, es un proceso de asignación de una cantidad de dinero, que será el ingreso, la riqueza de un consumidor, que tiene múltiples aplicaciones, está aplicado a satisfacer múltiples necesidades y de ese proceso decisorio justamente surge la elección de la cantidad de unidades de consumo que se van a dar para cada nivel de precio. Como el proceso decisorio es muy complejo y tiene muchas variables, cuando analizamos esto o cuando comparamos las cantidades del bien con el precio del bien, utilizamos una cláusula que se llama la cláusula ceteris paribus. Seguro que la escucharon hablar y si no la escucharon, acá la estamos introduciendo, la cláusula ceteris paribus. ¿Qué es la cláusula ceteris paribus? Básicamente la cláusula ceteris paribus nos dice si todas las otras variables permanecen constantes. Entonces, si el precio de los otros bienes no cambia, si el nivel de ingreso no cambia, si no cambia nada, si no cambian nuestros gustos, o sea, si todo permanece constante y lo único que yo estoy comparando son la cantidad de unidades del bien con el precio del bien, entonces la curva tendrá esa forma. Y esa forma será la forma de la función de demanda. Perfecto. Como vemos, la función de demanda entonces tiene los gustos por la G, el ingreso por la Y y el precio de los bienes sustitutos y complementarios que está dado ahí por las PA y las P sub B. ¿Cómo se construye esa función de demanda? Bueno, es una relación matemática que se puede construir a través de una tabla de demanda en la cual se establece la intención de compra de los consumidores para cada nivel de precios de los bienes. ¿Qué ocurre si cambian las variables que consideramos fijas? Por ejemplo, el precio de los otros bienes o el nivel de ingreso o el nivel de gustos. Esencialmente lo que ocurre es que se desplaza la curva. Se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo o se desplaza hacia la izquierda. Digamos, la curva se mueve cuando se mueven las otras variables. Y luego, una vez que se movieron una sola vez, muevo la variable esa, puedo reconstruir esta función de demanda a partir de una nueva tabla o de una nueva función matemática, en la cual voy a reflejar esta relación entre la capacidad y el deseo de compra. Si los gustos del consumidor me hablan de la demanda, la capacidad de producción de las empresas me habla de la oferta. En ese sentido, la oferta es la capacidad o el deseo de vender. Y lo que vemos es que se venden cantidades específicas de un bien a determinados precios. Lo que muestra la curva de oferta individual es la curva de oferta de una empresa o de un vendedor individual para distintos precios. Entonces dice, bueno, para yo poder, a veces uno se enfrenta a esta curva en la cual para vender una mayor cantidad el precio es mayor y dice, bueno, pero si yo voy al supermercado y compro, me hacen 3x1, 3x2, no sé, aumento la cantidad de compra y pago menos. Y a veces eso puede parecer como confuso, pero en realidad acá no estamos hablando de lo que ocurre
vinculado a las decisiones comerciales de una empresa de comercialización, sino que estamos vinculados, digamos, estamos analizando el fenómeno de la oferta a partir de lo que ocurre en el proceso productivo. Y lo que vemos es que si una empresa tuviera que incrementar la producción de cualquier tipo de bien que produzca en el corto plazo, debería, como mínimo, o realizar mayores inversiones, o, lo cual le tomaría mucho tiempo, y si lo tuviera que hacer en el muy corto plazo, tendrían que incorporar más trabajadores. Al incorporar más trabajadores tiene mayores costos, pero lo que veríamos sería que al incrementar esos trabajadores, empezaría a operar una ley que mencionamos hace un ratito, que es la ley de los rendimientos decrecientes. Y eso significa que cada trabajador le costaría más o menos lo mismo, pero produciría cada vez menores incrementos de la cantidad de producto producido. En esta situación, lo que veríamos es que con cada trabajador que se incrementa, le sería más costoso o la empresa lo vendería más caro. ¿Por qué? Porque el, el proceso productivo en conjunto empieza a verse perjudicado por esta ley de los rendimientos decrecientes. Y de ahí es que surge esta pendiente positiva de la curva de oferta. Es por el comportamiento del proceso productivo a partir de la operación de la ley de los rendimientos decrecientes cuando estamos cambiando en el corto plazo un único factor productivo, el trabajo. Aquí la función de oferta ya no solamente dependerá del precio del bien, sino a su vez dependerá del precio de otros bienes, en particular de los bienes que son los insumos de producción, dependerá del costo del capital, dependerá de la tecnología utilizada, dependerá del costo del factor trabajo, va a depender de muchos factores. Todos esos factores que no son el precio del bien, indudablemente también van a ser restringidos por la cláusula ceteris paribus. Vamos a considerar que el precio de los insumos se mantiene constante, que el precio de la remuneración del capital, R, la tasa de interés con la que se remunera el capital, permanece constante, el precio o el salario de los trabajadores permanece constante, o sea, todos los factores permanecen constantes y lo único que hago es simplemente ver cómo se comporta el precio de un solo bien cuando es necesario incrementar la producción de ese bien para vender una mayor cantidad. ¿Cómo se construye la tabla de oferta? De la misma manera, o la función de oferta, de la misma manera que con la demanda, a partir de una tabla de oferta. La oferta de mercado es la expresión de las intenciones de los vendedores de su disposición a vender, no de las ventas reales. Y acá es un tema importante. Las ventas reales, ¿de dónde van a surgir? Van a surgir esencialmente a partir del encuentro entre la oferta y la demanda. Y esto lo que nos habilita justamente es a hablar de esa situación que se produce cuando la oferta y la demanda se intersectan, ¿no? Se juntan, se superponen. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que para cada precio existe una cantidad demandada diferente, para cada precio existe una cantidad ofrecida diferente. Pero, oh curiosidad, para determinado precio y determinada cantidad, en este caso 13 y 120, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Y en esa situación se produce algo bastante interesante. Se va a dar una situación de equilibrio. ¿En qué sentido? En que los demandantes, los compradores, van a comprar exactamente la cantidad que los vendedores
le van a suministrar a ese precio. Entonces, en el precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Pero hay algo más. Hay algo más. Por ejemplo, ¿qué pasa si el precio es menor que 13 en este caso? Si el precio fuera menor a 13, lo que ocurriría es que la cantidad demandada sería mayor que la cantidad ofrecida. Se produce una situación de desequilibrio. Se llama escasez o exceso de demanda. Un precio menor al de equilibrio. En estos casos aparece una tensión en el mercado y decimos que esa tensión se refleja en un aumento del precio de venta del producto. Distinto es el caso en el cual el precio es superior a 13. Si es superior al precio de equilibrio, es superior a 13 en este ejemplo, entonces tenemos una situación de exceso de oferta. Y en este caso, lo que va a suceder es que se va a generar una tensión a la baja de precio porque, bueno, porque va a haber demasiados bienes en la economía y los vendedores los van a querer vender y para poder venderlos eventualmente tendrán que disminuir su precio. Y lo que vemos es que en el camino desde la escasez hacia el equilibrio o desde el excedente hacia el equilibrio, desde la escasez aumenta el precio y desde el excedente disminuye el precio. Y esta tendencia es una tendencia que lleva al sistema a un nuevo equilibrio. ¿En qué sentido? En el sentido de que, partiendo de una situación de escasez, el aumento de precio, por un lado, limita la demanda y por el otro lado, aumenta la oferta. Es muy interesante. Y lo que estamos viendo acá con esto del equilibrio, con esto de la dinámica entre oferta y demanda, es el mecanismo por medio del cual este encuentro entre compradores y vendedores, que decíamos que se llamaba mercado, conduce a una respuesta a esa pregunta del problema económico de ¿para quién? ¿Para quién se fabrica? Bueno, o ¿para quién se produce? ¿Para quién se resuelve el problema económico? Bueno, cuando uno lo utiliza este tipo de herramientas, lo que ve es que surge una respuesta a partir de, para las personas que estén dispuestas a pagar el precio de cada uno de los bienes. Y ahí lo que vemos es que de alguna manera el funcionamiento entre oferta y demanda está dando una respuesta, no digo que sea la única, ni la mejor, ni la única, ni la mejor posible, digo, es una respuesta a esa parte que quedaba, digamos, que uno decía, bueno, ¿por qué es necesario esta para quién? Bueno, quedaba claro que no había para todos, quedaba claro que había situaciones de escasez, quedaba claro que algunas personas iban a acceder a ciertos bienes y otras personas no. Entonces, lo que vemos es que esta interacción entre oferta y demanda nos está dando un elemento, una forma en la que la sociedad llega a la conclusión, responde a esa parte del problema económico que era para quién se producen esos bienes y esos servicios. ¿Qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un desplazamiento de curvas? Acuérdense que el desplazamiento de la curva puede estar relacionado con varios factores. Por ejemplo, el aumento de costos del trabajo, el aumento del costo de capital o su disminución. O, por ejemplo, con desplazamientos de la demanda. Por ejemplo, la demanda podría desplazarse a partir de un aumento de ingresos, a partir de la variación del precio de otros bienes o a partir de los gustos. O sea, a la gente le gusta ahora, no sé, los teléfonos celulares y antes, o los teléfonos inteligentes.
entonces aumenta la demanda o se desplaza la demanda. Lo que vemos es que una variación de esas variables que llamábamos ceteris paribus, o sea, las que dejábamos fijas, ocasiona desplazamientos de la demanda. Estos desplazamientos de la demanda esencialmente en lo que se traducen es en una situación de desequilibrio a corto plazo y un cambio en las condiciones de funcionamiento del mercado y un nuevo punto de equilibrio. En este caso particular, al precio de 13, 120 deja de ser la situación de equilibrio. Ahora a 13 la gente, no sé, aumentaron los gustos y entonces le gusta mucho de ese bien, compraría 200 a 13, por la razón que sea, y esa situación se transforma en un desequilibrio de corto plazo. El sistema registra, el funcionamiento del mercado registra que ahora hay un exceso de demanda, una demanda excedente, comienza a aumentar el precio y al llegar a 15 o a 14,5, por un lado hay algunos demandantes que ahora dicen no, a mayor precio yo no voy a comprar y el mayor precio hace que algunas empresas empiecen a producir una mayor cantidad y eso permite que la nueva cantidad de equilibrio sea 170 en este ejemplo. Entonces lo que vemos es que el mecanismo de funcionamiento de la oferta y la demanda hacen converger la situación de un equilibrio a un nuevo equilibrio pasando por una situación de desequilibrio. Déjenme ver, ya para ir cerrando el tema, vamos a ver un poquito de la clasificación de los bienes desde el punto de vista económico y lo que tenemos es que los bienes se pueden clasificar en sustitutos y complementarios y que esto se realiza en función de el precio. Los bienes sustitutos se pueden establecer que los bienes son sustitutos si cuando el precio de uno de ellos sube, la demanda del otro aumenta. Digamos que yo tengo uno de los ejemplos característicos, yerba y té. ¿Qué pasa si el precio de la yerba mate aumenta? Bueno, lo más probable es que algunas personas prefieran dejar de consumir yerba y pasarse a consumir una infusión alternativa, por ejemplo el té, que no habrá cambiado de precio en este caso, y entonces ese aumento del precio de la yerba conduce a un aumento de la cantidad demandada de otro bien, en este caso un bien sustituto. Por otro lado, tenemos otro tipo de bienes en los cuales se consumen en conjunto, digo, por ejemplo, el café y el azúcar. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio del café? Bueno, como el café se consume junto con el azúcar y el aumento del precio del café hace que se consuma menos café, también se va a consumir menos azúcar. Entonces, el precio de uno de los bienes hace que se reduzca la cantidad demandada en el bien que se llama complementario. Una segunda clasificación de los bienes tiene que ver con el comportamiento de la cantidad demandada de los bienes según las variaciones del ingreso. En este sentido, tenemos situaciones de bienes normales inferiores de lujo y de primera necesidad. Un bien normal es aquel cuya demanda, la cantidad demandada aumenta cuando aumenta la renta. Hay unos bienes que se llaman inferiores y es, digamos, ¿cómo me doy cuenta si el bien es inferior? No tiene que ver con la calidad del bien, ¿no? No tiene que ver con que el producto no sea de buena calidad, no tiene que ver con eso, sino que en realidad se llama bien inferior a un bien cuya cantidad en realidad disminuye cuando aumenta la renta. A veces pongo el ejemplo de
Por ejemplo, el transporte. De repente uno utiliza el transporte público y, en determinadas condiciones y de repente uno accede a algún trabajo y a un mejor trabajo le pagan más y entonces está en condiciones de comprarse, no sé, una moto, por decir cualquier alternativa. En ese caso, lo que habría sucedido es que el transporte se habría transformado en un bien inferior. Aumentó el ingreso, pude acceder a otro medio de transporte, empiezo a utilizar ese otro medio de transporte y simplemente dejo de consumir el transporte público, porque tengo otro nivel de ingreso y de repente demando menos de ese bien. En ese caso, el transporte público pasaría a ser un bien inferior. No es el único ejemplo, es uno que se me está ocurriendo en este momento. Ahora, un bien de lujo justamente es aquel cuya cantidad demandada aumenta en mayor proporción al aumento de la renta. Y aquí tenemos que ver proporciones. Lo que vemos es que de repente el ingreso aumenta un 10% y de repente en ese bien que llamamos de lujo, la cantidad demandada aumenta en más de un 10%. Perfecto. Es, eh, habría que, ahí ya hay que trabajar con proporciones. El ejemplo es menos amigable. Lo voy a dejar simplemente para un ejemplo escrito o en alguna diapositiva un poquito más adelante o en otra clase. Y bien de primera necesidad son aquellos cuya cantidad demandada aumenta en menor proporción al aumento de la renta. ¿Qué significa? Bueno, en realidad hay cierto aumento de la demanda, pero es menor que la proporción en la que se incrementa la renta. Eso sería un bien de primera necesidad. Digo, uno puede imaginarse, no sé, por ejemplo, la sal. Todos utilizamos sal de mesa en las comidas, pero no porque aumente mucho el ingreso voy a terminar consumiendo 5 kilos de sal por mes. Digamos, tal vez incremente un poquito más la sal, pero aumentará mínimamente porque como otro tipo de comidas que requieren un poquito más más de sal, pero no necesariamente va a aumentar el consumo de ese bien. Es otro ejemplo característico de bien de primera necesidad. Bien, el concepto de elasticidad es un concepto que voy a reservar directamente para la clase práctica y tiene que ver con la forma en la que responde la función de demanda o la cantidad demandada a las variaciones de precio. Lo dejo directamente para la clase práctica para no extenderme demasiado. Es el ejemplo que lo van a ver posteriormente. Con esto me gustaría cerrar el contenido teórico de la clase, de esta parte de la clase, y tiene un poco que ver con cómo se relaciona el problema económico con el mercado. Algo de esto mencioné hace un ratito. El problema económico tiene que ver con el qué producir, con el cómo producir y con el para quién producir. De alguna manera, lo que vemos es que por el lado de la demanda, los consumidores revelan sus preferencias en los mercados de bienes y servicios, influyendo o señalizando el qué quieren consumir y el qué habría que producir. En ese sentido, por el lado de la demanda tenemos el qué, tendríamos la respuesta al qué. Por otro lado, la forma en la que se organiza la producción, la forma en la que hay mayor cantidad de empresas o diferente cantidad de empresas, hace referencia un poquito al cómo hay que producir los bienes, si lo vamos a producir con más trabajo, con más máquinas, si vamos a utilizar métodos amigables con el medio ambiente o no. Todo ese tipo de decisiones hace referencia al cómo y muchas veces tiene que ver con el tema de la oferta, con la forma de la oferta, el cómo. Y el para quién, fíjense, el para quién justamente es el que surge, como explicaba hace un ratito,
a partir de la intersección entre la oferta y la demanda, ¿no? ¿Para quién? Bueno, lo que revela esta interacción entre gustos y posibilidades de producción, entre el qué y el cómo, a partir de una organización de la economía en una economía de mercado, en la cual se facilite el encuentro de los oferentes con los demandantes, esencialmente el para quién, el quién obtiene esos productos que se producen, simplemente surge de ese juego entre la oferta y la demanda. Finalmente, como cierre, mercado de integración, y descansamos unos 5 minutitos, 10 minutitos. Lo que vemos es que justamente la integración económica afecta fundamentalmente el tamaño del mercado, la posibilidad de disponibilidad de recursos para la oferta, la posibilidad de disponibilidad de bienes para los consumidores. Por el lado de la oferta afecta variables como la tecnología, la eficiencia y las posibilidades productivas. Y bueno, las posibilidades de intercambio, esencialmente lo que nos están condicionando desde el punto de vista de la integración económica y la conformación de tamaños, de mayores tamaños de mercado, es las posibilidades de intercambio. Entonces lo que estamos viendo son diferentes maneras en las que la integración económica está afectando o está redefiniendo el problema económico en su conjunto. Y hasta aquí, entonces, dejo la clase teórica. Déjenme ver un poquito. Aquí. Para no sobreabrumarlos, interrumpo el dictado acá. Descansamos, si les parece, 10 minutitos y seguimos 12 y 10 puntuales. Yo me voy a conectar, voy a escuchar a ver si hay alguna pregunta y si no, seguimos con la parte de los ejercicios que nos va a plantear Florencia en un ratito. ¿Sí? Seguimos entonces 12 y 10.